Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy bien, vamos a iniciar encomendando este tiempo al Señor. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque nos das la oportunidad y la libertad de abrir nuestras Biblias, de reflexionar sobre tu verdad, sobre tu mensaje, tu buena noticia. Te pedimos que esta mañana abras nuestros corazones, nuestras mentes y que el Espíritu Santo nos transforme, Señor, mediante tu palabra. Por Cristo Jesús. Amén. En la disciplina de economía hay teorías muy interesantes acerca del valor. Esta mañana quería comenzar mostrándole el valor y aquello relacionado con las monedas. En México uno puede ir a algún banco, hasta hace poco era más fácil conseguirlo. Uno podía ir a un banco y pedir, específicamente en el Banco Azteca, una onza de plata. Uno va al banco y dice, ¿me puede dar una onza de plata? Y la última vez que la compré, a los 17 años me agarró la loquera y compré como 10 monedas y según yo tenía un ahorro, ya después las vendí. Pero por ahí por 200 quetzales le daban una moneda como esta. Por 200 y pico, hecha de plata. Y según la razón por la cual muchas personas la consiguen es para tener un ahorro en un metal que es posible que con el tiempo vaya subiendo de valor, no se devalúa. Obviamente sí hay una fluctuación de los metales, pero es un poquito más o menos estable. Entonces, las monedas tienen dos tipos de valores. Una moneda como esta o una moneda como esta, que conocemos más, tiene dos tipos de valores. Una, podríamos preguntarnos qué es lo que cuesta el metal en sí. Y otra, por el valor nominal, el valor que vemos en el numerito. Todos sabemos cuántos numeritos cuesta esto. Un quetzal, ¿verdad? O 100 centavos. Un quetzal, ese sería su valor nominal. El segundo es el valor del metal, porque esta moneda está hecha de un metal. Antes del 2007 era hecha de níquel y acero. Posteriormente, 2007-2008, el quetzal cambió de composición y las monedas de quetzal que ahora manejamos están más delgaditas. ¿Sí notaron eso, verdad? Delgaditas, livianitas. Es hecho especialmente para aquellos que cargan mucha ficha, así no les pesa la bolsa. No, hay una razón por la cual lo hicieron. Ahora son acero revestido de latón. Y eso se dio porque por ahí por 2007-2008 hubo una crisis. Resulta que la composición del metal de estas monedas superaba el valor del quetzal. Es decir, el valor del metal era, pongámosle, no tengo la cifra en mi mente, pero un quetzal con 20 centavos era el valor del metal y el valor nominal de la moneda era un quetzal. ¿Qué le conviene más a usted? ¿Tener un quetzal o fundirlo y tener un quetzal con 25 centavos? A nivel macro, lo que terminó pasando fue que empezaron a desaparecer los quetzales. Y de pronto el Banco de Guatemala se dio cuenta que se estaban quedando sin monedas, porque la gente estaba mejor entregando sus monedas para recibir el valor real que tener la moneda en sus manos. Entonces se entiende la diferencia entre el valor del metal versus el valor cambiario de la moneda. Y traje otra moneda aquí. Esta también es de plata. Esta me la regaló mi abuelo. Y aquellos que saben plata, esto dice que es una plata de ley 720. Esta es de ley 999.999. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Esta moneda pesa lo mismo, ambas pesan lo mismo, pero esta fue hecha con otros metales más de la plata y de una onza 720 corresponde a plata y el resto a los otros metales en la aleación. Porque si fuera plata pura, pues es muy maleable, no aguanta
con una caída se dobla. ¿Cuál vale más? De acuerdo a plata. Esta. Pero esta carece de algo. ¿Qué es lo que carece esta moneda? Que sí tiene esta. Esta me la regaló mi abuelo. Hay otro tipo de valor ahí. Y no sé si lo podríamos llamar valor. Hay un afecto, hay un amor, hay algo que me une. Porque para una persona que se encuentra esta moneda, probablemente ni se va a dar cuenta que es de plata. Y segundo, si se da cuenta que es de plata, la puede cambiar. Pero esa persona no sabe que esta moneda me la regaló mi abuelo. Y entonces, son dos conceptos. El concepto del valor en sí, el intrínseco, más aquel afectivo, aquel emocional. Y en el pasaje que veremos hoy, hay mucha pregunta acerca del valor. ¿Qué vale? Porque dependiendo de lo que vale, nosotros estamos dispuestos a hacer algo respecto a eso. Si yo le digo, le cambio esto por un McMenú del día, que ahora dice que hay una hamburguesa de 3 carnes y... ¿Lo haríamos? ¿50 quetzales por 200? Claro que sí. Pero si hubiera escasez de alimentos y yo cambiara esto por una hamburguesa, no me alcanzaría. Eso va fluctuando. El valor de las cosas también implica nuestra relación con ellas. Porque para el dinero que me pagan, yo decido si estoy dispuesto a invertir mi tiempo. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Mi tiempo, mi energía, mi juventud. No es lo mismo invertir en una empresa mis 30, 20 o 40 años de vida o mis 60, 70 años de vida. A menos que la empresa valore la experiencia. Ahí sí estamos hablando de otra cosa. Pero un McDonald's le interesa la juventud. Para un puesto ejecutivo necesitan experiencia. Entonces yo estoy dispuesto a cambiar mi juventud, mi tiempo o mi futuro, o mis recursos, aquello que he guardado, mi capital, mis bienes. Todo eso dependiendo qué es lo que vale, aquello por lo cual yo quiero hacer la transacción, el cambio. Teniendo eso en mente, vamos al pasaje de Juan 12, voy a leerlo de los versículos 1 al 11. Dice lo siguiente. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. 6 días antes de ¿qué? La Pascua. Solo por contexto, ¿saben qué ocurriría en la Pascua? Así es. Entonces estamos hablando que una semana antes de su sacrificio está pasando esto. Jesús sabía lo que venía. Y le hicieron una cena ahí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia de su perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces la gran multitud de judíos se enteró que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. En este relato tenemos personajes importantes, pero podríamos decir relativamente periféricos al desenlace. Tenemos a Marta. Tenemos a Marta que es una mujer que ha aprendido que puede glorificar a Dios
con su servicio, sin afanarse, porque en este caso se entiende por el contexto que estaba haciendo una labor buena. Marta servía y había entendido que su labor era servir y servía gozosamente. Y tenemos otros personajes como María, Judas, Lázaro y los principales. Vamos a enfocarnos en la reacción que tenían estos tres grupos. De Lázaro no se nos dice que tuvo un rol en cuanto a participación del desenlace, así que al igual que Marta es un personaje importante pero secundario. Los que actúan en el desenlace y en la trama son María, Judas y los principales sacerdotes. Obviamente en el relato del personaje principal, que es Jesús. Y lo que vemos primeramente es que se empieza a discutir por el valor del perfume. Es lo primero que discuten. Cuando María decide de su corazón vertir el perfume sobre su Señor, la gente seguramente quedó boca abierta. No sabemos si la versión aquí corresponde a la de Marcos y Mateo. Es posible que sí, muchas personas lo piensan así. Desde Orígenes se entendía que sí, otros pensaron piensan que no, que son tres relatos distintos. El de Marcos, Mateo, después el de Lucas y después el de Juan. Porque posiblemente algunos de ustedes decían, yo había escuchado que había una pecadora y que la pecadora, ese es otro relato. En este caso, María no es la pecadora del relato de Lucas. Pero algunos piensan que sí es la persona que aparece en Mateo y Marcos. Pues si ese fuese el caso, tendríamos que varias personas reaccionan, varios murmuran. Posiblemente el que murmuró primero o el que capitaneó los murmuros fue Judas. ¿Y qué es lo que murmuran? Bueno, el precio. El precio es exorbitante para ellos. ¿Cuánto costaban estos perfumes? Estos perfumes eran costosos. Muchos dicen que posiblemente eran traídos de la India. Desde la India, imaginemos que traían las especias con las cuales ungían. Era carísimo. Y una manera en la cual podemos calcular el precio es que en Mateo vemos que cuando Jesús habla del jornal que se le pagaba por un día de trabajo, eran un denario. Otros han querido hacer otras matemáticas y ven menos el valor, pero la gran mayoría está de acuerdo con que era un día de trabajo. Es decir, que si son 300, serían 300 ¿qué? Días de trabajo. 300 días de trabajo. En Chapín diríamos, si se paga el salario mínimo agrícola, que lamentablemente no siempre se paga, serían 102.44 quetzales por día. Multiplicado por 300, estaríamos hablando de 30.732 quetzales. 30.000 quetzales. Ahí nos damos cuenta de que el escándalo de Judas, no sé si estaba justificado, pero yo también me hubiera quedado con la boca así. 30.000 quetzales, un carro, no último modelo, pero un carro bastante funcional. Un viaje a Europa, vertido sobre el maestro. Es un desperdicio. 30.000 quetzales. Para Judas sí era un desperdicio. Y entonces él les dijo, bueno, ¿cómo es posible que gasten 30.000 quetzales en este momento? Ese dinero se le pudo haber dado a los pobres. La gente con la que Jesús estaba, no sé si eran de clase media, no creo. Tal parece que eran personas que vivían día a día. Él vivía y se rodeaba de pobres y jornaleros que vivían con lo limitado. Gente educada como Lucas, eran los menos, no era la mayoría. Algunos podían, la mayoría leer y escribir porque recibían educación en la sinagoga, pero más de eso no tenían.
Ahora, no podemos tampoco acusar a Judas de buenas a primeras. Pensemos qué había hecho Judas hasta ese momento. Judas era el más confiable, al parecer, de los discípulos de Jesús. Es tan confiable, lo vimos en una ocasión pasada, que le habían confiado la bolsa. No pensemos en la típica caricatura de Judas, que de repente está el relato y Judas ahí atrás. Y todo el mundo, es que sabemos que este Judas. No, posiblemente todos los discípulos era el que confiaban más en Judas. ¿Y qué había hecho Judas hasta ese momento? Él había dejado todo para seguir a Jesús. Al igual que los demás discípulos, lo había dejado todo para seguir a Jesús. Y si corresponde este relato al de Marcos, ¿saben qué ocurrió después de esto? Que después de que Jesús le da la respuesta, Judas fue a planificar la traición a Jesús. Es decir, en este relato hay un clímax para Judas. Después de esto, él dice, ya estuvo. ¿Por qué? Ya hemos platicado también anteriormente que el concepto que tenía Judas y los demás discípulos en la entrega triunfal era que Jesús iba a llegar a conquistar. Jesús les venía diciendo, el Hijo del Hombre va a padecer, es necesario que el Hijo del Hombre le entraba por uno y le salía por otro. Y ellos seguían emocionados. ¿Qué va a pasar? Y aquí estaba Lázaro. Y Betania estaba cerquita de Jerusalén. Mucha gente, incluso peregrinos que llegaban a Jerusalén y no había sitio para ellos, se quedaban en Betania. Entonces, había un fervor ahí. Jesús, el Mesías. Y dice, ¿cómo es posible que se desperdicie este perfume? Y Jesús le responde a Judas, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y Judas seguramente pensó, ¿sepultura? ¿De qué está hablando? No, ya estuvo bueno. Ahora, la preocupación de Judas estaba enmascarada de una religiosidad apropiada. Posiblemente muchos de los que estaban alrededor cuando Judas dijo eso, dicen, claro que sí, Judas tiene razón, hay que dar ese dinero a los pobres. Para Judas, la evaluación del valor de lo que se estaba desperdiciando era correcta. Pero había algo dentro de él que estaba incorrecto. Su comentario no procedía de un corazón transformado. Judas. Volvamos ahora al relato y vemos al segundo personaje, María. ¿Qué es lo que hace María? Bueno, María y sus hermanos posiblemente eran un poco más acomodados. ¿Qué había observado María hasta entonces? María también era una seguidora de Jesús. María había acompañado y caminado con Jesús, al igual que muchas otras mujeres. Posiblemente María también había dado de sus bienes al Maestro. María había estado con su hermana y con Lázaro cuando Jesús le dice, María ha escogido la mejor parte. Se sentaba y escuchaba a su maestro. Pero María tenía una actitud distinta al que tenían los demás. Los demás estaban viendo al maestro y pensando, imaginemos los discípulos, y en el reino, yo a su derecha, yo a su izquierda. Ahorita que venga el reino, yo me sentaré a su lado. Esa era la mentalidad de los discípulos. Esperaban la venida del rey, esperaban que se coronara en Jerusalén. Lo miraban como Mesías, pero también esperaban qué traería ese Mesías para sus vidas, cómo transformaría su economía. María tenía otra actitud. La apreciación de María con el Mesías no era meramente intelectual. Había algo de corazón. María había observado cuando Jesús lloró frente a la tumba de su hermano. María había observado cómo Jesús había levantado de los muertos a su hermano, que ya para ese entonces en Betania era una celebridad. Y en lugar de esperar de Jesús
aquello financiero, aquella fama, aquel prestigio. María tenía una conexión del corazón. Para María el valor de Jesús no estaba aquí, sino estaba en el corazón. ¿Y cómo podemos ver eso? Primeramente, de sus bienes, de sus posesiones, ella lo que agarró fue lo más preciado, un perfume venido de la India, que posiblemente utilizaba una vez al año en sus ocasiones más importantes, un lujo que no tenían los pobres. Y agarró todo el frasco y se lo virtió al Señor. Dio lo más valioso que ella tenía. Posiblemente fue a su casa y dijo: de todo lo que tengo para honrar a mi Señor, esto es lo más precioso que yo tengo. Abraham también dio lo más precioso a sus hijos. Otros dan su tiempo, su vida. ¿Qué das tú? María dio su perfume. Y saben, de nuevo, para María no fue una cuestión solamente del valor nominal o el valor real, que en este caso eran iguales, de su perfume. Ella hizo otra cosa más. Volvamos al texto. ¿Qué fue lo que hizo María? Dice, tomando versículo 3, 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. O sea, todo mundo sintió el olor. Por sus narices sabían que era perfume caro. ¿Qué hizo María? Primeramente, María ungió los pies. En esa época los pies se lavaban. ¿Qué es lo que hace Jesús con sus discípulos? Lava los pies con agua. ¿Qué hizo María? ¿Los lavó con agua? No, los ungió. Lavar los pies era una actividad reservada para los siervos. María, posiblemente teniendo posibilidades económicas, le habían lavado los pies toda la vida. ¿Pero qué hizo ella? Ella lavó los pies de su maestro. Ella los ungió. Una actividad de nuevo reservada para los siervos. Eso de por sí ya era escandaloso. Segundo, que lo hiciera con un perfume, no con agua. Y tercero, que usara sus cabellos. Una mujer casada no podía andar con la cabeza destapada. Era motivo de deshonra. Es más, a las prostitutas se les podía distinguir por cómo iba su cabello destapado. Y si bien ella no sabemos si era casada o soltera, sí podemos asegurar que tanto sus discípulos como los demás que estaban alrededor de Jesús levantaron una ceja cuando vieron a una mujer lavándole y ungiéndole los pies a su maestro. Eso era denigrante. Entonces podemos ver que María no solamente entregó algo valioso, María también se entregó a ella misma. Podríamos decir su dignidad. Podríamos decir estar dispuesta a que otros hablasen mal de ella. Pero el amor por su maestro la constreñía. Se entregó a sí misma en amor por su Salvador. No le importó la reputación. No le importó lo que dijeran de ella. Su corazón estaba con su maestro. Y de nuevo, sí, nos puede preguntar a nosotros, en ocasiones dar una ofrenda es una cosa. Lavar los pies del invitado que llega a mi iglesia por primera vez. Si llegara una persona indigente, me arrodillaría y le lavaría los pies. Si decimos que no, es posible que nuestro corazón no estaba en el mismo sitio que el de María. Y el tercer grupo, el tercer personaje que tenemos son los
fariseos, los principales sacerdotes. Aquí hay algo, una ironía muy interesante. ¿Qué había pasado con Lázaro? ¿Había sido qué? Resucitado. Craig Kinner dice que lo interesante aquí es aquel a quien Jesús había levantado de los muertos, ahora debía ser ejecutado según ellos. De nuevo, Jesús lo levantó de los muertos. Estaba muerto, pero ya resucitó. Ok, ahora hay que matarlo de nuevo. Y no solamente de eso, que quienes reciben la vida por medio de la muerte de Jesús deben morir a causa de ella. Una invitación a nosotros en un futuro. El endurecimiento de corazón de los sacerdotes era tal que, teniendo una prueba tan tangible como Lázaro, decían, ahora acabemos con él. Y este es un tema que se repite a lo largo de toda la Escritura. Por más que tengamos enfrente a nuestro Salvador y por más que Él nos haga todos los milagros que queremos, por más que Él sane a las multitudes, por más que nos dé de comer, si no hay un cambio aquí, da igual. El corazón se endurece, al igual que el de Faraón, el corazón de ellos se endurecieron y dijeron, a pesar de la señal que según Juan se habían hecho para que creyeran en Cristo y que teniendo fe en Él tuvieran vida, a pesar de esa señal, queremos matarlo ahora, a Lázaro. No solamente a Jesús, que ya estaba diseñado, ya estaba predestinado para matarlo, ahora a Lázaro. 3 personas. Tenemos a un Judas de aparente piedad, con un corazón no transformado. Al igual que Judas, otros de los discípulos de Jesús, con un corazón no transformado. A una María, con el corazón transformado. Y a los sacerdotes, que a pesar de ver la obra clara de Dios, tenían el corazón endurecido. Y ahora quiero preguntar acerca del pasaje de hoy para nuestras vidas. De nuevo pensemos en aquellas cosas que valoramos. María valoró 2 cosas como inferiores a su Salvador. Su posesión, un perfume carísimo, su dignidad, lo que dirían de ella, lo valoró de suma menor importancia con tal de adorar a su maestro. Nosotros tenemos tiempo, dinero, futuro. Los jóvenes tienen un futuro y ese cuesta, ese vale. Recursos, sabiduría, experiencia. Eso que tú tienes, eso vale. Y vamos a evaluar de qué manera eso nos muestra cómo estamos en relación con Jesús. Y quiero que lo evaluemos bajo 2 perspectivas: el desafío de la mente y el desafío del corazón. Diríamos con las monedas el valor real y el valor intrínseco. El desafío de la mente. María conocía aquí lo que valía el Señor. Si yo no le doy una información a usted y usted mira esta moneda, probablemente la va a ver y va a decir, es una baratija, la puedo cambiar. Pero cuando yo le doy la información necesaria para que usted valore esto, todo va a cambiar. Su corazón también va a cambiar, su actitud va a cambiar, su actuar va a cambiar, porque entonces ahora podrá comprarme mi hamburguesa con tal de que yo le dé la moneda. Porque hay un cambio debido a que nuestra mente ha cambiado. ¿Qué es lo más valioso que tienes en tu mente? ¿Qué es lo más valioso que puede venir a tu mente cuando te hago esa pregunta? ¿Un futuro? ¿Un carro?
¿Qué es lo más valioso que tienes? ¿Y cómo puede tu mente ser renovada para que conozcas el incalculable valor de Cristo cuando en promedio un adolescente pasa 94 minutos al día en TikTok? Un adulto de 2 a 3 días viendo series de televisión. Y entonces, ¿a qué horas vamos a estudiar y permitir que nuestra mente sea transformada? ¿Vamos a utilizar los recursos que el Señor nos provee? Vamos a utilizar un Creciendo Juntos para que el Señor transforme mi mente. Vamos a utilizar los tiempos de estudio, tanto de los que se dan en las mujeres, los jóvenes, los estudios en línea. Vamos a utilizarlos para que nuestra mente sea transformada y podamos conocer el incalculable valor de Jesús. María conocía a Jesús porque había pasado momentos con Él. Ella había sacrificado cosas por Jesús. Solo así podía conocerlo. Solo pasando tiempo con Él puedes conocerlo. Y a veces toca sacrificar. Y si el Señor te pide sacrificar un tiempo de comida y que ayunes para conocerle más, y si el Señor te pide memorizar, tu mente solo puede cambiar cuando conoces, cuando te llenas del Señor. Y no me malinterpreten, de acuerdo a la Biblia van de la mano la mente y corazón, pero estoy haciendo la diferenciación para motivos del ejemplo. Ahora vamos al corazón. ¿Cómo podemos renovar nuestro corazón? María había conocido al Jesús humano. Ella había estado con el Jesús que lloró cuando su hermano estaba en la tumba, el Jesús humano. Cuando yo conozco al Jesús que es como yo, mi corazón se enternece. Mi corazón lo alaba porque no solamente Él es Dios y por ello me puede salvar, también es hombre. Una unión inseparable. Y mi corazón, al entenderlo, brota en alabanza a Él. Cuando estudio su sacrificio y leo de su sacrificio en la cruz, mi corazón es movido a lágrimas. Pero eso no puede pasar de nuevo cuando tenemos tanto orgullo, o religiosidad, o falta de amor. Cuando, al igual que Judas, lo que ocupa mi corazón es el estatus, el ministerio con tal de recibir fama, aprobación o dinero. Cuando yo vengo a la iglesia porque quiero ser buena persona. ¿Por qué ofrendo? ¿Por qué vengo a la iglesia? Puedo dar todos mis bienes. Nos lo dijo Pablo en 1 Corintios. Puedo dar todos mis bienes para los pobres. Puedo entregar mi cuerpo para ser quemado. Y si no tengo amor, ¿qué? De nada me sirve. Puedes ser el monje más piadoso al final arriba de la montaña, pero si no es con el corazón que tenía María, si es con un corazón como el de Judas, de nada sirve. Puedes ofrendar todo tu dinero, pero si lo haces por las razones equivocadas, de nada sirve. Y la invitación a nosotros hoy es esa. Y sabemos que en nuestra comunidad de fe hay tantos que incluso son señalados por otros. Para muchos es tonto invertir una vida predicando el Evangelio, estudiando la palabra de Dios, entregando los bienes a otros, invirtiendo en aquellos que al parecer no son agradecidos, entregando la juventud a Cristo, buscando adoptar un niño. Para muchos es un desperdicio, incluso para muchos cristianos que al parecer son piadosos. ¿Cómo vas a adoptar un niño? Un montón de problemas usted, viera que yo he escuchado. Sí, si Dios puso en tu corazón eso, para muchos parecerá, al igual que Judas, un desperdicio. Pero en el corazón correcto
es una fragancia para el Señor. Quería compartir un poema finalmente con ustedes, que venían unos que me crucé y hablaba acerca precisamente de María. Dice: sus ojos son hogares de oración silenciosa. Ningún otro pensamiento ocupa su mente, salvo él, que estaba muerto y allí se sienta. Refiriéndose a que Jesús dice: para mí sepultura. En la sepultura, previo a la sepultura, ungían a los cuerpos, como después hace Nicodemo con Jesús. Y a eso hace referencia Jesús y también este poema. Salvo él, que estaba muerto y allí se sienta, y aquel que lo trajo de vuelta estaba allí. En este caso, hablando de Lázaro. Entonces un amor profundo sustituye a todos los demás. Cuando su ardiente mirada se aparta del rostro del hermano vivo y descansa sobre la vida misma. Todo pensamiento sutil, todos los temores curiosos, abatidos por una alegría tan completa. Ella se inclina, baña los pies del Salvador, con caro nardo y con lágrimas. 3 veces benditos aquellos cuyas vidas son oraciones fieles, cuyos amores perduran en un amor más alto. ¿Qué almas poseen una pureza tan grande? ¿O hay bendición como la suya? Y quiero terminar habiendo hablado de María, Judas y los fariseos, del último y del más grande personaje en este relato. Y yo me preguntaba, ¿qué valoraba Jesús? Jesús sabía a dónde iba. ¿Qué viene a nuestras mentes cuando sabemos que se nos viene encima una gran prueba? Desde una semana antes estamos angustiados. Jesús estando en el Getsemaní, con la cara llena de sangre. Esto es una semana antes. ¿Qué estaba pasando por la mente en ese momento? ¿Se iba a dormir? Tal vez se levantaba con pesadillas acerca de la cruz. ¿Qué pasaba por la mente de Jesús? Angustia, ansiedad, dolor. Y en ese corazón que por un lado quería hablar con sus discípulos, pero por otro había un apesadumbramiento fuerte porque sabía lo que venía. Viene María y provee un regalo que era un bálsamo a su corazón. ¿Qué valoraba Jesús? ¿Por qué fue él capaz de ir a la muerte? Dice en Hebreos 12, 1 al 2: por tanto, puesto que tenemos en derredor tan grande nubes de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Qué valoraba Jesús y por lo cual estuvo dispuesto a dar su vida? Valoraba a la oveja perdida. Te valoraba a ti. Me valoraba a mí. Por eso Él podía ir a la cruz en obediencia al Padre. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo. Y cuando yo me pregunto, Señor, ¿cómo puedo cambiar mi corazón? ¿Y cómo puedo cambiar mi actuar? El desafío de la mente y el desafío del corazón. Volteo a la cruz y veo a aquel que lo dio todo. Lo dio todo. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te alabamos tu nombre, porque tú lo diste todo. Señor, podemos ver en el ejemplo maravilloso de María ese corazón que valora por supremo a su Salvador. Y no solamente está dispuesto a entregar sus posesiones,
sino entregarse a ella misma por ti, Señor. Padre, venimos ante ti primeramente pidiéndote perdón, porque en ocasiones hemos actuado como los fariseos, como los otros discípulos o como el joven rico, y no estamos dispuestos a entregar nuestro tiempo libre, nuestro tiempo en TikTok, nuestro tiempo en la televisión, nuestro tiempo de recreación por ti, nuestros recursos por ti. Pero más allá, Señor, también reconocemos que nuestro corazón en ocasiones ha estado en el lugar equivocado, porque sin el corazón que tenía María podríamos entregar todo y de nada serviría. Cambia nuestro corazón, Señor. Cambia nuestra mente. Gracias por tu salvación. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.